cuando presentamos este informe detrás de cámaras, estaba ya en nuestros estudios Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República, con quien vamos a conversar, y se quedó un ratito conversando con los representantes de la Asociación de Cannabis Ámbar. Y la posición de Víctor Andrés es una posición bien crítica respecto a Digemil. Víctor Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Te escuché un poco de refilón tu molestia. Yo escuché, no conozco el tema cannabis ahí. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo no soy fumador, Así es, no es tu ni especialidad. Consumidor, Okay. ni me interesa, y además no me gustaría que ninguno de mis amigos o de mi familia pueda ser consumidor. Pero me dio indignación de escuchar lo que ellos decían, porque estamos hablando de la Digemín, que es una institución que pertenece al Ministerio de Salud. Así es. Que para mí es un cartel. ¿Por qué? ¿Por qué lo crees? Porque están amarrados con 2 o 3 importadores y fabricantes o distribuidores de medicinas. Y no te dejan nada más. Si tú tienes que tener una medicina aprobada por la FDA en Estados Unidos, que es muy complicado y muy difícil, y en Estados Unidos nadie aprueba una medicina que puede hacer daño a la salud, nadie, no te la dejan entrar en el Perú. No te la dejan entrar. Tiene que ir a todo un sistema de chequeo y de revisión de calidad y homologación que se demora 4, 5 o 6 años. ¿Pero qué propondrías? ¿Una validación automática a partir de lo que diga FDA? O sea, lo que tiene que hacer el IGEMIN, que es un cartel, están amarrados con 2 o 3 importadores, y lo digo públicamente. Te pongo el caso del Betaloc, por ejemplo. Betaloc, tome nota, señores del IGEMIN, Betaloc. El Betaloc vale en el Perú, AstraZeneca, una caja de 30 pastillas, 180 soles. ¿Cuánto vale en Europa? ¿Es un remedio para el corazón? Eso es para la arritmia. La arritmia, ok. Del corazón, bueno, Ok. la arritmia del corazón. ¿Cuánto vale en Europa? 10 soles. No puede ser, pues. 10 soles una ¿Estará caja. subsidiado allá? No, una Betaquin se llama allá. Y esa AstraZeneca, 30 pastillas. Todo igual. 100 miligramos. ¿Y por qué ese precio, esa diferencial de precios sería culpa de Digemil? Porque acá nadie trae una cosa igual. ¿Es eso o nada parecido? Y como lo trae un solo importador, pues se opone a que venga la competencia. Es decir, hay un oligopolio o monopolio de medicinas en el Perú. Y entonces, ¿qué pasa? Si traes una cosa, no traes la otra. ¿Por qué no hay Alka-Seltzer en el Perú? Porque llega Sal de Andrews. El que importa Sal de Andrews se opone a que llegue Alka-Seltzer. Así es en Digemín, así es en el Perú. Sí, así es. Es un cartel de fabricantes o de importadores de medicinas en el Perú. Entonces, si se aprueba una ley en el Congreso, algún congresista que quiera hacerlo, claro, que no se dedique pues, a hacer niños y negocios y recortar sueldos, si empiezan a trabajar en serio, que presenten un proyecto de ley que diga lo siguiente: señores, todas las pastillas homologadas, las medicinas homologadas por la FDA, que es la autoridad máxima en Estados Unidos que aprueba las medicinas. O la Unión Europea, que también podría ser un Y referente. la Unión Europea, dejemos al lado si quieres a la China y a la India y a Israel. Simplemente con la Unión Europea y con la FDA de Estados Unidos, que estén aprobados allá, homologados allá, que puedan entrar directamente al Perú. Y de esa manera, cualquier hijo vecino, usted o yo, podemos comprar esas medicinas y traerlas. Claro. Y nadie nos las va a decomisar. Porque hoy día tú traes una medicina, te la decomisan. No puedes meterla, claro. Te la decomisan. Y es medicina probada y recontraprobada en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la gente va presa por hacer una mala medicina. La gente va presa. Y los laboratorios tienen que cerrar. Acá en el Perú no es así. Simplemente no los dejan entrar. Y si entran clandestinamente, igual no pasa nada. Muy bien, te agradezco mucho esa opinión que amarra justamente la entrevista que teníamos hace un ratito. Coyuntura política. ¿Cómo has visto en la semana que pasó la actitud de Chile respecto a los indocumentados y el Perú? ¿Cómo respondió? Mala. A ver, bueno, es una historia muy larga. En primer lugar, hay errores nuestros, por supuesto. Se creó el Grupo de Lima, que nadie se ha referido al Grupo de Lima. El Perú, con gran orgullo, se convirtió en el paladín de los derechos humanos, en el paladín de la libertad, del respeto a las personas, de ataque a las dictaduras. Hay que combatir a Maduro abiertamente. Todos salían a atacar a Maduro y, por lo tanto, había que aceptar a sus refugiados.
a sus inmigrantes. Lo cual, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero que el Perú se manejó de esa manera. Se manejó con el Grupo de Lima, todo a favor de los venezolanos, todo en contra de Maduro o de Chávez. Y ese Grupo de Lima lo que hizo fue atraer, fomentar, proteger, alimentar la inmigración hacia el Perú. De los Pero, 7... Víctor, entre paréntesis, los venezolanos entraban al Perú con DNI, no había que hacer gran esfuerzo. Y sin DNI a veces. Y como el Perú entraba en Venezuela también con DNI, digamos, ¿no? Así es, sí. Pero el DNI se ha permitido, tú viajas a Chile, Argentina. Así es, con DNI, claro. Está bien. Pero en el caso de ellos, ni siquiera tienen a veces DNI. O lo piden. O está vencido. O está vencido. Y no pueden renovarlo en el consulado. Y no pueden venezolano. renovarlo. Así es, así es. Entonces, son indocumentados. La pregunta, ¿qué país del mundo acepta inmigración de indocumentados? Pero un indocumentado no es un delincuente, Vitocho. No. ¿Ok? No Para digo marcar eso. una cosa con la otra. No digo eso. Ok. No digo Ok, eso. ok. La pregunta es, ¿qué país del mundo acepta indocumentados? Te doy un dato. Guaidó ha salido expulsado de Colombia. ¿Con qué excusa? Indocumentado. Lo han sacado en 24 horas. Indocumentado. ¡Qué gracioso! Guaidó, todo el mundo sabe quién es Guaidó. Sí, claro. Presidente virtual o de facto, qué sé yo, de Venezuela. Ha sido presidente del Congreso de Venezuela, la Asamblea de Venezuela. Y es indocumentado y lo sacan por eso. Claro, yo estoy seguro que sí tiene documentos. Pero O sea, ¿cuál es el punto? Hay 800.000 peruanos en Patterson que se fueron con una mano adelante y otra atrás. Pero no Hay indocumentados. 400.000 en Buenos Pero Aires. no indocumentados. Ahora, hay que recordar que según dicen muchas personas, para crear las dos curules de peruanos en el extranjero, que en el Perú hay 3 millones de peruanos en el extranjero. Eso no es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad, pues, Víctor Andrés? Perdón. Aclaro. Solamente registrados hay 800.000 y votan 400. Esos son los peruanos interesados en el Perú, los que van a votar. Y los que están quizás inscritos algo. Pero de acuerdo a la Organización Mundial de Inmigraciones, a OIM, que hizo una encuesta contra los peruanos que viven en el extranjero, el 82% no quiere hacer al Perú, salvo de vacaciones. Pero eso no los exime de su peruanidad y de su identidad. No. Es cierto. Claro que no, por supuesto, son muy... Así es. Y muy trabajadores, son comunidades muy laboriosas, Víctor. Yo acabo de estar en Washington, invitado por peruanos para una conferencia, y me quedé impresionado el fervor patriótico de esas personas que están ahí. Pero hay que ser realistas. Cuando yo he preguntado y yo he investigado de los 3 millones de peruanos que hay afuera, son en los últimos 30 años. 30 años. O sea, hay muchos que ya han fallecido y hay muchos que ya no dejaron son peruanos. familias, claro. Y hay gente que se ha quedado. Sí, claro. Yo he estado ahora en Washington con hijos de peruanos que vienen allá que andan con su internet. Estando escuchándote a ti. Sí, claro, nosotros están conectadísimos, sí, claro. O a Huila, o a Canal N, yo los he visto. Y yo estoy impresionado, pero los hijos hablan inglés. Sí, pues. No hablan español. Bueno, pero volvamos a la frontera sur. Entonces, acá estamos hablando de que sí ha habido Perú inmigrantes, pero todos más lo han hecho por la vía natural y no todos han ido a Venezuela. O sea, acá sí hay que ser recíprocos, sí, pero hay que tener ciertas reglas. Primero, internacionalmente la práctica es que tú no le puedes dar entrada a tu país a indocumentados. Eso queda más o menos claro. Internacional. De acuerdo. O sea, en el Perú, en ese sentido, tiene la razón. En segundo lugar, el Perú no puede aceptar expulsados de otros países. Eso no se puede aceptar, porque tampoco se acepta en ninguna parte del mundo. En tercer lugar, el Perú no puede aceptar a personas que han sido calificadas ya de refugiados en otro país. Tampoco lo puede hacer. Y finalmente, tampoco puede aceptar, o es difícil que lo pueda aceptar, no, puede aceptarlo, pero es difícil que lo acepte, que a refugiados, que califique de refugiados a extranjeros que en un determinado país no han sido calificados de refugiados. Eso sobre el papel, pero esta gente está en la frontera y hay que resolver la crisis. Entonces, allí es un tema de Chile, primero de Venezuela, que no les da DNI, que no les da pasaportes. Así es, no y les da, que, pues, por lo tanto, los obliga a ser ilegales. Los precariza tremendamente. Eso es culpa de Venezuela. No, sin duda. Es evidente. Sin duda.
Entonces la pregunta es, ¿dónde está la embajadora de Venezuela en Lima? ¿Por qué no está en Tacna? ¿Por qué no está en Tacna? ¿Por qué no está en Tacna la Cancillería? ¿Por qué no está en Tacna los congresistas del sur? Debe estar en Tacna de Solidaridad. Va Pacheco, que es de Andino, del Parlamento Andino, que nada tiene que hacer en Chile. Entonces, y qué buena hora que lo haga, pero no están las personas adecuadas. Chile lo que ha hecho es sacar a esta gente y ponerla a la frontera de Perú. Me parece que es un acto inamistoso. Le voy a decir por qué. 5.300 kilómetros de frontera tiene Chile con Argentina. 5.300. No lo dejó en la puerta de Argentina. El Chile tiene 820 kilómetros de frontera con Bolivia. No los ha dejado con Bolivia. Solamente tiene 150 kilómetros de frontera con el Perú. Pero su tránsito es hacia Venezuela, pues. Bueno, pero ha podido dejarlos en Argentina. ¿Por qué Perú no hace un corredor humanitario y los deja en la Ramón frontera? Castilla viajó a Brasil por Bolivia y por Argentina. O sea, se puede viajar por todas partes. Sí, son caminantes finalmente. Pero además, una anécdota histórica. El desierto de Atacama es el más duro del mundo. Es muy duro, es muy seco. Sí. Es muy duro. El presidente Hilarión Daza de Bolivia, en la guerra con Chile, Bolivia aliado del Perú, abandonó al Perú. ¿Por qué? Por una frase. El desierto me agobia. El desierto agobia. Ellos estaban en Iquique, y de Iquique a Arica hay 450 kilómetros, y el desierto los agobia. Y ellos caminaban o usaban caballo. Te entiendo. O sea, acá estos señores que se han venido a pie, no, los han trasladado, les han dado facilidades, los han puesto, porque vienen de Santiago, muchos de ellos, inclusive del sur de Chile, los han puesto en Arica. ¿Qué debe hacer el Perú, Víctor Andrés? El Perú, si no se pone de acuerdo con Chile, que parece difícil, Chile ha actuado de manera inamistosa, en mi modo de ver, poco fraterna, no ha sido un buen vecino, no ha sido un buen vecino. Ustedes tienen vecindades y tratan de llevarse bien con el vecino de al lado, y por supuesto que sí. Van a estar ahí toda la vida. Por supuesto, estar toda la vida, tú te llevas bien con tu vecino de al lado, aunque sea antipático, no te caiga bien, pero te tratas de una buena vecindad, así es. Chile no ha practicado esa buena vecindad, lamentablemente. Entonces, lo que hay que hacer es, a mi modo de ver, poner un avión, son 200 personas, tampoco es una gran cantidad de gente, un avión, un solo avión, grande, o 2 aviones, y dejarlos en Venezuela. Pero si nosotros le resolvemos el problema de los expulsados a Chile, van a venir no 200, van a venir 200.000 y habrá que fletar 200 aviones más. O sea, generas un precedente, quiero decir. Sí, bueno, sí, pero es que el precedente ahora es peor. Es la presencia de ellos allá. Entonces y después lo que haría es, a ver, Arica y Tacna son ciudades complementarias. Sí, viven una de la otra, así es. Es como Lima y Callao. Así es. Es como Lima y Callao. La guerra nos dividió, por culpa de Chile, por supuesto. Nos dividió. Arica es una isla en el desierto que vive de Tacna, porque el valle de Azapa de Arica es muy pequeño. Es una huerta prácticamente. Ellos viven totalmente de Tacna, se alimentan de Tacna, con frutas, con todo. ¿Por qué? Porque, insisto, Iquique está a 450 kilómetros, está muy lejos. O sea, es un extremo. ¿Por qué Chile ha conservado Arica? Si Arica no le significa nada para Chile, sí, porque es la llave para Bolivia. Nada más por eso. Nada más que por eso. Hay que leer los estudios y los debates de la posguerra para darte cuenta que es así. Ellos quisieron quedarse con Arica porque es la llave de Bolivia. Ellos tienen la llave de Bolivia. Y eso vale mucho más. Y les cuesta mantener Arica porque es como casi, bueno, no tanto evidentemente, pero les cuesta tanto como mantener pues, a gente o mantener a la isla de Pascua que está a 5.000 kilómetros de distancia. Es algo menos, pero en todo caso sí les cuesta a ellos. No produce nada Arica de por sí. Es una ciudad que depende mucho de su entorno y por supuesto del subsidio del gobierno chileno. Pero claro, como tiene un puerto que por ahí entra el 80% de mercadería a Bolivia, evidentemente... por eso es que tiene vida propia. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Hay que procurar sacar aquí y tratar de la frontera poder poner algún tipo de resguardo para que no puedan, porque pueden venir más casos. Es una frontera muy porosa, digamos, son kilómetros y kilómetros. Son desiertos que tú caminas 30 kilómetros y llegas a Tacna. Pero hay que ver nada más, la gente de Tacna en la plena guerra
se observaban el movimiento del tren que Sí, hacía claro, Arica claro. Tacna en su momento. O sea, tú puedes tener cierta visibilidad en un día muy claro y con larga vista visibilidad de lo que pasa al otro lado. Entonces, lo que no puede haber es la ausencia de una respuesta regional al problema migratorio Eso es venezolano. cierto. El Perú está un poco aislado en este momento. Entonces no tiene contactos con Colombia, Eso. no tiene contactos con Venezuela, no tiene contactos con Bolivia, con Argentina, y Ecuador está pues en una crisis espantosa. Entonces está solo el Perú. Y las Naciones Unidas se han hecho los locos. Acá hay una oficina de inmigración de las Naciones Unidas. sí, por supuesto. Y se dedica solamente a hacer contratos con el Estado para supervisar obras, para hacer subastas y contratar a empresas que hagan obras con el Estado, y ellos son los intermediarios. No, pero ACNUR está muy preocupado y están mirando el tema de cerca. ¿Ah? ACNUR está mirando el tema de cerca. Bueno, pero no ha hecho mucho. Yo creo que debería la ONU financiar eso, intervenir eso y la ONU hacer todo. Pero si no lo hace la ONU, y han pasado 18 o 20 días de esta gente que está allí, agresiva, tú no puedes dejar entrar al Perú a una persona que agrede a la policía peruana. Eso es imposible. No, pero hay madres con hijos también, Víctor Andrés. Bueno, lo que quieras, Hay pero a los que han mujeres, agredido, a los que han agredido a la policía, son casi pues unos, en fin, es una falta, es un delito, ¿no? Atentar contra la autoridad. Yo creo que ahí hay que mandar un avión, sacarlos y dejarlos en Venezuela. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Hablemos de la última encuesta del IEP. La fotografía se mantiene 79% de desaprobación del gobierno de Dina Boluarte. Es casi la misma constante mes a mes. ¿No te da la sensación que es como un gobierno donde nada se mueve y con enormes dificultades para desarrollar reformas de fondo? No tiene espacio político. A ver, yo creo que es una ventaja y una desventaja. Ok. Es una cosa diferente. Es un gobierno de transición, es un gobierno suplente, es el suplente que ha entrado a jugar en vez del titular. El titular era malo y el suplente tampoco lo ha superado, digamos. Pero Paniagua fue un buen suplente, por ejemplo. Bueno, digamos, ¿no? era de lujo, ¿no? Era de lujo. A algunos no les gusta. Sagasti me parece que también, de alguna manera. Sí, con su defecto. A mí me parece muy mal lo que hizo con la policía, pero en términos generales era un hombre preparado y con cierto nivel de estadista, ¿no? Entonces, no estuvo tan mal. Pero claro, el tema de Castillo era muy malo y Boluarte es un poco mejor, pero tampoco es pues la solución de las cosas. Entonces yo creo que pasa eso, primero. Segundo, también ha tenido intervenciones desacertadas. No hay una solución al tema de los desastres sociales, la convulsión social que hubo en enero y en diciembre. La respuesta a las inundaciones ha sido pobre, Víctor. No ha habido ninguna respuesta a eso, a todos los excesos que se han cometido, y tampoco ha habido una respuesta a las inundaciones. O sea, le ha caído el hueco por todas partes a este gobierno. Y después quiere quedarse. Y eso también, a mi modo de ver, anima un poco a no confiar en el gobierno, ¿no? Porque presentaron un proyecto de ley para irse antes y estaban contentos y felices con el proyecto de ley, no fue aceptado en el Congreso. O sea, están conviviendo o cohabitando con el Congreso y el Congreso tiene mala fama, está desprestigiado. Entonces están siguiendo una suerte del Congreso por no diferenciarse del Congreso, ¿no? Ahora, ella sostiene que, digamos, o renunciar o elecciones adelantadas no va a resolver el problema de fondo. Y probablemente es verdad, pero nuevas elecciones te dan otro aire, te dan nuevas oportunidades. Pero, no sé si piensas lo mismo. Sí, pero las nuevas elecciones, ella dice que no se resuelven los problemas, ¿no? Sí. Pero sí se resuelven sus problemas. Sí, pues. Y su gobierno, el problema de su gobierno. Eso es, pues. Que yo creo que es fundamental. A ver, yo creo que acá va a pasar lo mismo con a Janet Áñez, La boliviana. La boliviana, que se quedó más tiempo del debido y que hizo al final que ella acabe como acabó, detenida injustamente, a mi modo de ver, hasta el día de hoy, pero está detenida, y fortaleció a la izquierda, que estaba tan desprestigiada con la huida de Evo Morales. O sea, Bolivia se decepcionó de Evo porque Evo huyó como un cobarde después de 14 años y de haberse querido quedar, a pesar de que se iba. Entonces todo eso quedó muy mal. Sin embargo, el tiempo largo que se queda a la Áñez en el gobierno
hace que la izquierda se recupere y que elijan a un sucesor de Evo. Eso puede pasar en el Perú. Eso puede pasar en el Perú. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en la encuesta que la gente cree que es de derecha. Sí. Yo no creo que sea de izquierda. No, la gente lo cree. Un 40% más o menos cree que ese es un Bueno, pero yo no creo que sea de derecha. O sea, ¿por qué? Porque está haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Boluarte y Castillo? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ni siquiera han intervenido en la Digemín, por ejemplo, para regular los precios de los medicamentos que son los más caros de América Latina, están en el Perú. Los precios de medicamentos. Ni siquiera han hecho eso. ¿Qué han hecho? ¿Crees en la ¿Qué tesis? han hecho? ¿Cuál es la diferencia entre los gobiernos? Ninguna. Y sin embargo creías tú que Castillo era de izquierda y Boluarte es de derecha. No hay razón para creer eso. ¿Por qué? Porque Castillo nombró al ex guerrillero Béjar, que salió, o a Puca, Bellido. Bueno, pues, pero no. Es decir, no, eligió muy mal. Ahora, ¿crees, y ya para cerrar porque el tiempo me gana, que lo que Boluarte pretende es dejar cerrado las posibles acusaciones que le plantea el Ministerio Público por las 70 muertes en los conflictos sociales y dejar amarrado ese tema para salir? Ganando tiempo, digamos. Quizás quiera ganar tiempo, pero no. Pero el tema con todo lo que sea derechos humanos no prescribe. Ese es el punto, pues. Entonces ¿para qué quedarse un año más o un año menos si se va a ver sí o sí? Sí, eso es lo comentamos al inicio del programa. Eso se va a ver sí o sí. Cierras un tema, derechos humanos. Lo que tiene que más bien es desde el gobierno aclarar la situación. Porque evidentemente han habido algunas muertes que pueden ser explicadas bien, pero hay otras que son inexplicables. Entonces yo creo que ante eso sí ella podría hacer un informe y asumir responsabilidades. Claro, pero mientras sigan, lamentablemente, de ministros, los mismos que han participado en la puesta en el resguardo de la seguridad pública o la represión, sí, que a unos le llaman represión, sí, y otros no. En fin, si tienes tú al primer ministro, al ministro de Defensa y de Interior, que son los mismos que debieron asumir una responsabilidad política ante las muertes, no lo han hecho, evidentemente no hay mucho que explicar para el gobierno, no hay mucho que dar cuenta por el gobierno, ¿no? Porque no está haciendo con una cosa elemental que es la renuncia o la remoción de los que han estado dirigiendo el sector en ese momento. De acuerdo. Y en 30 segundos, ¿qué sabes de Acción Popular? ¿Cómo va el partido? Mal, muy mal, muy mal. Estuvo Villanueva con nosotros el otro día, tiene una gran esperanza en el partido. Armando es un tipo estupendo, Armando Villanueva. Sí, claro. El populista, porque es un artista que ya falleció, ¿no? Ese es... algunos decían el bueno y el malo, ¿no? De acuerdo. Armando Villanueva del Campo no era mala persona tampoco. Pero en fin, pero era aprista. Nadie perfecto. Bueno, perdón, pero bromas aparte. Es una broma. Pero en todo caso, lo que puedo decir es que todos tenemos esperanza en el partido. Que se elija a la nueva dirigencia. Esto es lo que falta, pues. Que el jurado reconozca la nueva dirigencia. Él comentó eso, que hay un nudo ahí en el jurado que no termina. Si el jurado reconoce la dirigencia, se acabaron nuestros problemas. Listo. Veamos qué pasa. Gracias siempre por estar con nosotros.